Buenos días, profesora. En esta oportunidad voy a explicar el músculo de la cara. El músculo cutáneo del cráneo consiste de tres: músculo occipitofrontal, pinte occipital y pinte frontal. En el músculo occipitofrontal contiene tres funciones: el pinte frontal del arco superficie del pie de la zona, y el músculo aponeurosis epicrital que se encuentra a este lado, y el músculo ventrocipital de la línea nucal superior y apófisis mastoides. Ya. Luego tenemos los músculos de los párpados y las cejas. Se encuentra en la parte inferior, músculo orbicular del ojo, y la parte superior del músculo corredor superciliar. Luego tenemos el músculo orbicular del ojo. Porciones de la párpada corresponde a la región central del músculo ocupando de los párpados, y porción orbital se inserta sobre los músculos borde del surco lagrimal con el hueso axilar y del lagrimal. El otro músculo sería su función del músculo órbito del ojo. Es en proporción del palpareal. Su función sería cerrar los párpados durante el sueño y el parpadeo. Y el porción orbitaria sería función cierre energético de los párpados. Luego el otro músculo sería músculo borrador superficial de esa parte. Ya, su función sería arrastrar la ceja hacia abajo mediante cuando se contrae. Por ejemplo, así se contrae. Ahora contamos de los músculos de la nariz. Por ejemplo, los músculos de la nariz, el músculo prosor nasal y el músculo deprosor de la tabique nasal. Bueno, del músculo, acá indicamos de los músculos procer. Función sería fruce el ceño. El músculo, su función también sería porción transversera dilatando el orificio de las narinas. En función del depresor del tabique nasal sería de este medio, sería del músculo presor del tabique nasal. Su función sería estrecha el orificio de las narices y desciende de la nariz. Ahora tenemos el músculo de la boca, de todo de la boca. Músculo orbicular de la boca. Su función sería encintar de la boca, proyecto de los labios. Y por porción marginal recibe las fibras de los músculos de la nariz del mentón. Porción labial ocupa el borde libre de los labios, alrededor de los labios. El músculo, de acá donde dirige, es el músculo buccinador. Se origina el rafael del medio petrimoideal de la cara, los tres últimos alvéolos, logrando insertar en el ángulo de la boca. Su función sería masticación, digulación, comprime las mejillas contra los molares durante la masticación. También se contrae al momento de silbar, por ejemplo. Músculo elevador de los labios superiores al lado de la nariz, por ejemplo de acá. Es el músculo elevador labio superior de la ala de la nariz. Desciende del borde orbitario inferior hasta el cartílago a la nariz y el labio superior. Su función sería dilatador de la nariz y elevador de los labios superior. Ahora músculo elevador de los ángulos de la boca, sería de esa parte. Se origina de la fosa canina, desde la canina, y termina en la piel mucosa del ángulo de la boca. Su función sería elevador del ángulo de la boca. Músculo. Continuamos de los músculos cigomático mayor, de este lado. Su origen es el hueso cigomático inserta en el ángulo de la boca. Su función sería tracciona superlateralmente en el ángulo de la boca al reír o sonreír.
sonreír. Ahora es del músculo cigomato menor hacia arriba. Este es el costado de la nariz. Se origina el hueso cigomático e inserta en el músculo oblicuo de la boca. Su función sería eleva del labio superior en los casos de alegría y deprime el surco nasolabial en el caso de tristeza. Del músculo risorio, de acá, por ejemplo, risorio. Se extiende desde la piel en la región toroidea hasta la piel de mucosa de la comisura labial. Su función sería tracciona lateralmente la comisura labial al reír. Reír. Ahora, del músculo depresor del ángulo de la boca. O sea, de acá, por ejemplo, es el depresor del ángulo de la boca. Su función sería desciende la comisura labial y expresa la tristeza y disgusto. Se extiende desde la línea obliqua de la mandíbula hasta la comisura labial. El músculo depresor labial inferior, lado hacia acá. Se extiende desde la línea obliqua de la mandíbula hasta el labio y su función sería depresor labial al inferior. Músculo mentoniano. Ahora, por ejemplo, el músculo mentoniano. Por ejemplo, este músculo mentoniano. Su función sería tracción hacia arriba de la piel de la mentón y se inserta arriba sobre la mandíbula cerca de la línea medial y bajo de la piel del mentón. Por ejemplo, el mentón. Bueno, este es todo de los músculos de la cara, profesora. Gracias. Bueno, ahora voy a explicar el músculo deltoides, el músculo anterior, medial y posterior. En las fibras anteriores, su origen es extremidad acromial de la clavícula y las fibras laterales es acromión de la escápula y la fibra posterior es espina de la escápula. Su inserción sería la tubricidad deltoide del humano. Su función sería flexión rotan del brazo en el sentido medial y la abducción del brazo en la artícula del hombro y extienden y rotan lateralmente en el brazo de la altura de la articulación del hombro. Bueno, ahora voy a explicar el músculo de la fosa escapular. Su origen sería la fosa escapular de la escápula. Su inserción sería el tubérculo del menor del húmero. Su función sería rotar el brazo sentido medial, por ejemplo, medial, la articulación del hombro. Es todo. Ahora voy a explicar el músculo coracobraquial. Su origen sería la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción sería parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero. Y su función sería flexión y aduce el brazo de apertura de la articulación del hombro. Gracias. Ahora voy a explicar el músculo del redondo mayor. Su origen sería el ángulo inferior de la escápula. Su inserción sería labio medial del surco intraocular del húmero. Su función sería se extiende el brazo en la altura de la articulación del hombro y se colocará en la abducción y la rotación medial en el brazo de la altura de la articulación del hombro. Bueno, ahora voy a explicar el músculo de la infraespinosa. La fosa infraespinosa de la escápula es el origen. La inserción sería el tubérculo mayor del húmero y su función sería rota lateralmente el brazo de la altura del hombro. Ahora voy a explicar el músculo coracobraquial. Su origen sería la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción sería parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero. Y su función sería flexión y aduce el brazo de apertura de la articulación del hombro. Gracias. Bueno,
Ahora voy a explicar del bíceps braquial, de la cabeza larga del bíceps. Su función sería del tubérculo de la supraglenoidea y su inserción sería la tuberosidad del bíceps del radio. Y su función sería flexión del codo en el supinoso y la flexión del hombro. En esta oportunidad voy a explicar medio del antebrazo, posterior profundo, aductor largo pulgar, superficie posterior de la parte media del radio y el cúbito, y su inserción sería el primer metacarpiano, y su función sería abduce, extiende el pulgar y abduce la mano. Y ahora voy a explicar del braquiorradial. Su origen sería superficie anterior del distal humeral, inserción sería de la apófisis esteloide del radio, y su función sería flexión del codo y supina y promo. Y el tríceps braquial contiene 3 cabezas, de larga, lateral y medial. Su origen sería el tubérculo infragloideo, superficie posterolateral del húmero y superficie posterior del húmero, y el olecrano. Y su función sería extiende el codo y del hombro. Y el cacaneo sería el epicóndilo externo del húmero, el olecrano, porción superior del cúbito y extensión del codo. Y ahora el flexor de la superficie de los dedos, su origen sería epicóndilo interno del húmero y apófisis coronoidal. Su inserción sería falange medial del codo del dedo, y su función sería flexión de la falange media de cada dedo. Bueno, pues ahora voy a explicar el músculo de la supraespinoso. Su origen sería la fosa supraespinosa de la escápula. Su inserción sería el tubérculo mayor del húmero, y su función sería ayuda al músculo deltoides a reducir el brazo de la altura de articulación del hombro. Aducción. Bueno, ahora voy a explicar el músculo brachiorradial. Su origen sería superficie anterior distal del hueso del húmero, y su inserción sería apófisis esteloidea del radio, del hueso radio, y flexión del codo, supina y prono. Ahora del tríceps. El tríceps contiene 3 músculos, tres cabezas, perdón, larga, la cabeza larga, el lateral y medial. Su origen sería el tubérculo de la infraglerodeo y la superficie posterior lateral del húmero, el hueso del húmero, superficie posterior del hueso húmero. Y su origen sería el ócrano, el hueso olecrano. Y su función sería extiende el codo y húmero. El cacaneo, el hueso del cacaneo, como el músculo pequeño, su origen sería el epicóndilo externo del húmero, el ócrano, porción de la superior del cúbito, y la extensión, su función sería extensión de codo. Gracias. ¿Está bien? Voy a explicar el cúbito anterior de esa parte, y su origen sería porción humeral epitróclea de la porción cubital del borde menor del olecrano, por de acá. Y su inserción sería superficie palmar, todo palmar, del episiforme con extensión del ganchoso y de la base del quinto metacarpiano, y su función sería flexionar los dedos. Bueno, ahora voy a explicar de la palma menor. Este sería de la palma menor. Su origen sería el epitrócleo del húmero. Este sería. Y su origen sería la epirenesis superficial de la muñeca, esa parte. Y su función sería flexión de la muñeca, así por ejemplo. Ahora voy a explicar sobre la interosis palmar, de todo ese lado. Su origen sería el cuerpo
de los cuerpos de dedos metacarpianos. Sería todo esto. Y su función sería los bordes de las falanges proximales de este lado. Y su función sería flexionar la muñeca. Bueno, ahora voy a explicar los interiosis palmar, que sería de ese lado. Y su borde, el origen del cuerpo de los dedos, serían los metacarpianos, de ese lado. Y su inserción sería los bordes aproximales. Ya, bueno, ahora voy a explicar el flexor común superficie del dedo. Su origen sería el epicóndilo interno del húmero y la apófisis coracoide. Y su inserción sería falange medial de los dedos y su flexión de la falange medial. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el músculo recto femoral. Su origen sería de la espina ilíaca antero superior y su asociación sería la rótula a través del tendón rotuliano, tubricidad tibial y a través de la isquiotibial ligamento rotuláneo. Y su función sería extensión, y flexión de la articulación de la cadera. Y el otro músculo sería sortorio, sortorio. Su origen sería la espina ilíaca antes posterior y su inserción sería cara medial de la tubricidad tibial. Y su flexión sería pierna de la articulación de la rodilla y flexión, aducción y rotación del muslo de artículo de la cadera. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el músculo recto interno. Su origen sería el sínfisis y prominencia del pubis. Su inserción sería tubricidad interna de la tibia, como dice la pata de ganso. Y su función sería rotación interna, ¿ya? Y flexión de la rodilla y flexión y aducción de la cadera. Y el otro músculo sería la tibia anterior, de acá por ejemplo la tibia interior, ¿ya? Su origen sería cóndilo lateral y el cuerpo de la tibia y de la membrana interior. Y su asociación sería el primer metatarsiano y la cuña medial. Y su posición sería dorsiflexión de pie y invierte del pie. En esta oportunidad voy a explicar el músculo pigneo. Su origen sería la rama superior del pubis y su inserción sería línea pignea femoral. Y su función sería flexión y abducción del muslo de la atribución de la cadera. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar del músculo tensor facial lata. Su origen sería la espina ilíaca anterosuperior. Y su inserción sería en la tibia debajo del cóndilo lateral. Y su función sería flexión de la rótula interna de la abducción de la artícula coxofemoral, así por ejemplo. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar sobre el aductor largo. Su origen sería la cresta del pubis y sinfosis del pubis, ¿ya? Y su inserción sería en línea áspera del fémur, ¿ya? El fémur. Su función sería aductor y flexión del muslo de la cadera de rotación del muslo. ¿Ya? Bueno, en esta oportunidad voy a explicar del músculo sóleo, esa parte. Su origen sería cadera pensor del borde medial de la tibia. Su inserción sería calcáneo medio de los tendón de calcáneo. Y su función sería flexión del pie del tobillo, así por ejemplo. Y el otro sería extensión largo de los dedos, acá por ejemplo. Su origen sería cóndilo lateral de la tibia, superficie
anterior del peroné, y la inserción sería falange medial y distal de los dedos 2 y 5. 2 y 5. Y su función sería desflexión, ya por así, y flexión falange distal media. Ya. Y el otro sería extensor largo del dedo gordo. Ya, el dedo gordo. Y su origen sería superficie anterior del 3 y segundo del dedo peroné. Y su inserción sería falange distal del dedo gordo. Y su función sería dorsiflexión del pie y extensión falange peroné del dedo gordo. Ya.